todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y una nueva recomendación de un sensacional programa, de un super software para editar como todo un profesional. Seguramente has visto algunos de mis videos, te ha llamado la atención la edición, o tal vez no, sin duda será un poco pobre, pero sin duda puedes utilizar un software elemental para llevar a cabo ediciones simples hasta más abstractas, sin duda también posiblemente más profesionales. Y bueno, el día de hoy te voy a estar recomendando un super software, consulta los enlaces abajo, ojo, en la descripción, y estoy hablando nada más y nada menos que de iMyFone Film. Sí, Film Video Editor, el editor más rápido, sin duda. Puedes ahí llevar a cabo toda clase de ediciones de todos los estilos, de todas las categorías, sin duda, de todos los escenarios. Puedes cortar, puedes rotar, puedes ajustar ahí un croma, puedes hacer prácticamente lo que hace con cualquier editor de video que es totalmente pues experto o de manera pro. Sin duda, este super software, ojo, como he dicho, lo debes de obtener. Consulta los enlaces abajo en la descripción. Casi para finalizar el video te voy a estar hablando de un sorteo de iMyFone Film, pero sin duda pues puedes soportar toda clase de formatos, y así es que vamos ya directo con el tutorial. Y en efecto ya lo tengo aquí tal cual, iMyFone Film. Vamos a iniciarlo, instalación totalmente muy rápida, muy sencillo. Aquí directamente el software elemental. Ojo, sí podría tener una siguiente desventaja, es que está configurado para que esté únicamente en inglés. De momento no hay soporte en español, yo creo que es algo conflictivo. Puede ser un poco, sin duda, puede ser un poco conflictivo. Acá directamente la interfaz lo tenemos totalmente intuitivo. Podemos darle directamente aquí para que empiece a, en efecto, empezar a arrastrar. Acá, por ejemplo, le doy en importar archivos, o totalmente una carpeta. De hecho, también puedo importarla. Yo tengo algunos archivos, puedo llevar a cabo la importación de algunos archivos, de algunos elementos de audio. Puedo darle, por ejemplo, aquí, voy a darle directamente, voy a agregar un conjunto de videos y también un conjunto de audios para empezar a añadirlo a lo que es la línea del tiempo y comenzar la edición. Vamos ya directamente, ya los tengo añadidos. Puedo darle directamente clic aquí, lo empieza a añadir. Por ejemplo, clic acá, lo empieza de igual manera a añadir en la primera lista. Como has visto, los empieza a añadir a la primera cola de lo que es la línea del tiempo. Ya en efecto puedo comenzar a trabajar con mi primer formato de video, y posteriormente puedo darle aquí en aplicar ciertos efectos. Puedo aplicar este efecto, le doy aquí y empieza a aplicar lo que es un filtro ahí. Puedo aplicar este filtro, puedo aplicar varias clases de filtros ahí a lo que es, en efecto, toda clase de, por ejemplo, aquí un archivo de video. Puedo llevar a cabo esto de implementar transiciones. Puedo darle directamente acá en las transiciones. Puedo totalmente desde transiciones, slideshow, speed blur, y bueno, puedo, por ejemplo, añadirlo acá. Si yo lo puedo arrastrar, de igual manera lo puedo hacer, o también puedo implementar esto de darle clic aquí, lo empieza a arrastrar en lo que es dos formatos o dos archivos de video. Y bueno, acá por ejemplo vamos a ver, ojo, a observar lo siguiente. Vamos a observar que en efecto vamos a ponerle una pista de audio, porque por ejemplo también se puede realizar esto de implementarlo con una pista de audio. Puedo darle clic aquí, puedo llevar a cabo implementar lo que es una pista de audio, y de hecho vamos a ver con lo que el audio se puede modificar de igual manera. Vamos a observar que se puede silenciar para efectos de que no queremos ahí, por ejemplo, que esté pues interrumpiéndonos demasiado, o puedo bajarle el volumen de igual manera a un formato establecido. También puedo hacer un fade in o un fade out, que en efecto una entrada o una salida de audio. Acá posteriormente vamos a observar, vamos a corroborar. Ok, ahí lo podemos comprobar. En efecto, aquí lo voy a estar pausando para que no haya ninguna clase de problemas. Y bueno, acá por ejemplo puedo darle a igual manera. Aquí por ejemplo vamos a observar que tenemos la parte de los textos, poder añadir textos. Podemos implementarlo de igual modo, así es que no pasa absolutamente nada. Podemos añadirle cualquier clase de texto en cualquier clase de formatos. Puedo darle doble clic acá directamente para añadirle solamente cualquier cosa, un video sensacional o un video de educativo. Acá puedes ahí directamente añadirle, puedes implementarle cualquier clase de color, cualquier clase de efecto acá, tal cual te lo despliega. Puedes arrastrarlo en cualquier parte del video. Sin duda me parece fantástico. De hecho puedes darle me encanta a cualquier transición de texto. Y bueno, de igual manera las pistas de audio, porque por ejemplo las pistas de música puedes tú implementarlas, puedes bajarlas de manera externa, pero de igual modo puedes implementar alguna de ellas. Simplemente darle clic aquí, empieza a obtener, que es una librería. Yo no lo voy a hacer porque mi internet está un poco pues bajo, pero de igual modo puedes darle acá, lo puedo implementar acá. Yo necesito que obviamente esté este texto, pero de igual modo puede ser pod, música electrónica, cinematic, alguna clase de sonido. Y bueno, acá de hecho como hemos visto, tiene de hecho también algunos elementos que puedes incluirlo. Aquí por ejemplo para
pues obviamente toda clase de un video que pueda ser de manera bien elaborado, pues lo puedes implementar. Yo para cuestiones más rápidas no lo voy a estar añadiendo. Y de igual modo para un video totalmente rápido, que sea totalmente elaborado, puedes darle aquí en Fast Video, el video más rápido aquí, por ejemplo, para la construcción de un video que es pues súper rápido, súper pro. Vamos a darle aquí a observar, por ejemplo, esto. Quiero que vean esto, mágicamente se puede llevar a cabo esto. Voy a pausar. Se puede llevar a cabo esto básicamente de poder crear lo que es un video de esta categoría. Por ejemplo, observamos este. Por ejemplo, tenemos de varias categorías, de varias estructuras. Y como he dicho, sin duda me parecen sensacionales para poder, pues en efecto, poder obtener. Y como he dicho, sin duda se puede implementar. Ahí posteriormente lo podemos darle en que empiece a descargarlo, lo podemos obtener de manera educacional, también lo podemos implementar. Pero como he dicho, bueno, tendremos ahí básicamente las transiciones, algunos de los elementos. Creo que es totalmente, pues sin duda lo podrías llamar un poco básico. Sin duda esto puedes obtenerlo y como he dicho, los enlaces van a estar abajo en la descripción. Ya cuando tengas elaborado, porque sin duda he creado un video que puede llamarse un video totalmente basura. Cuando lo hayas elaborado totalmente ya tu video, totalmente bien construido, pues posteriormente vamos a darle aquí. Finalmente, cuando hayas añadido todas las pistas de audio, todos los clics de video, por ejemplo, también puedes darle aquí clic en split. Puedes recortar, puedes darle aquí clic en editar, puedes llevar a cabo esto de contrastes, el balance de blancos. Acá puedes obviamente jugar con todo el video. Así lo voy a estar dejando tal cual porque es un video obviamente de muestra. Y posteriormente puedes aplicarle, pues como he dicho, toda clase de filtros, toda clase de elementos abstractos ahí a lo que es la composición de video. Y claro que sí, ya finalmente para rematar, si ya quieres exportar lo que es el video, bueno, vas a darle clic aquí en exportar el video y posteriormente aquí le das el nombre, empiezas a llevar a cabo esto. Por ejemplo, voy a dar aquí video 1, voy a darle aquí en exportar. Ya dependerá esto de cuánto hayas añadido a lo que es tu composición, puede ser un poco tardado o no. Vamos a esperar a que finalice lo que es la exportación y ya regreso cuando finalmente haya terminado. Finalmente, cuando haya terminado la exportación, le vamos a dar aquí en OK o abrir directamente lo que es el video. Puedo darle clic en la reproducción, ya podemos ver algunas de las transiciones, algunos de los filtros. Es un video totalmente muy, pues obviamente no tan bien elaborado, pero puedes llevar a cabo un video bien estructurado. Vamos a darle aquí en OK, puedo darle aquí en cerrar. Y como he dicho, puedes obtener este super software de iMyFunFilm. Consulta los enlaces abajo en descripción. Y mucho ojo a continuación con la siguiente explicación, porque como he dicho, he elaborado un video, obviamente llamémoslo así, un video totalmente basura, pero puedes llevar a cabo un video estructurado con cada una de las herramientas, pero también puedes obtener directamente el software, participar en un sorteo que se va a estar realizando acerca de este super software con más herramientas, totalmente muy bien elaborado. Enlaces abajo en la descripción. Únete al sorteo que está realizando iMyFunFilm, con el cual podrás obtener y disfrutar de una manera sin duda ilimitada de este súper magnífico programa. Así es que consulta los enlaces abajo en descripción. Y ya finalmente ahora sí me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Ya lo sé, habrá personas que no les guste tanto esta clase de videos, pero como tal es una recomendación de un software que puedes llevar a cabo la edición de manera profesional. Así es que ahí te lo voy a estar dejando. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.